en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Muy bien, regresamos en Monitor de los Derechos Humanos y quedamos con el tema, bueno, el tema anterior es apasionante, lo podemos retocar otra vez, volver a él, pero me parece muy importante por la coyuntura hablar del Consejo de Derechos Humanos y la elección de Venezuela. ¿Cuál es el papel de la ONU y cuál es el papel de los países? ¿Es mala la ONU o son peores los países? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver cuáles son los comentarios de Feliciano Reina sobre este tema. Gracias, Fernando. Yo creo que este tema es importantísimo. Para mí ha sido muy preocupante ver todo lo que ha sido la descalificación del sistema de Naciones Unidas en su conjunto y muy en particular el Consejo de Derechos Humanos. Porque con todas las críticas que con razón podemos hacerle, sin embargo, en el caso sobre todo del Consejo de Derechos Humanos, nuestro balance es muy positivo. Es más lo bueno que lo malo. Sin duda, mucho más. Sin duda alguna, Fernando. Bueno. Fíjate, yo creo que es bueno comprender que el proceso de elección de los miembros al Consejo lo hace la Asamblea General de 193 países en este momento. Y hay que pensar que entre esos 193 países de todo el conjunto de naciones hay un buen grupo no democrático de situaciones muy graves en materia de derechos humanos. La lista no es pequeña: Corea del Norte, Eritrea, Siria, Libia y paremos de contar, Irán, Arabia Saudita. Y después hay un grupo también con democracias frágiles, con sistemas frágiles, con situaciones también de mucha afectación, pero que al final son todo el conjunto de naciones y terminan haciendo en los procesos normales de Naciones Unidas algunas transacciones, porque bueno, yo voy a entrar al Consejo de Derechos Humanos, tú vas a estar en el ECOSOC, el otro va a estar en el Consejo de Seguridad. Es como un canje, ¿no? Exactamente, y además se van turnando los países. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en el caso del Consejo de Derechos Humanos lo lógico hubiera sido que pasara la propuesta inicial con Kofi Annan, que era 2/3 de los votos del conjunto de países. Eso no pasó y yo creo que muchos tenían previsto que después de haber desmontado la comisión a la que se acusaba de doble rasero y designar ya el Consejo de Derechos Humanos, pues decían, no, mira, vamos a protegernos aquí. ¿Qué pasa? Empiezan los países desde muy temprano a hacer esos procesos de negociación, digamos. Venezuela estaba con Brasil desde hace tiempo. Esos dos nombres para solo 2 puestos estaban ahí. Uno se inscribe, el país se inscribe, el Estado se inscribe. El Estado y pone su nombre. Estaban muy claros en que terminaba, por ejemplo, el periodo de Cuba. No es que un puesto se cede por el otro, pero en este caso de América Latina, bueno, había 2 puestos, uno de ellos lo ocupaba Cuba, sale, diría, mira, métanse ustedes o traten de que voten por ustedes. No hay manera de garantizarlo. Pero empezó tiempo atrás. Allí hubo una falla, yo diría, si queríamos que Venezuela no estuviera, sobre todo después de todo lo que ha venido ocurriendo y todos los informes, pues había que haber actuado muy tempranamente para que hubiera otra candidatura. Claro. Cuando aparecen ya los informes de la alta comisionada en marzo y en julio, todavía seguía este mismo proceso. Y claro, el de julio dice, mira, aquí hay una alarma prendida, este informe expresa cosas muy serias, muy graves, y está pasando esto a la callada. Hay que hacer algo porque no tiene sentido, no es coherente. Pero el proceso ya venía, Fernando. ¿Qué pasa finalmente ahora con la votación? Bueno, 193 países tienen su posibilidad de votar anónimamente. De nuevo, Venezuela había venido haciendo un proceso de negociación muy largo. 2 semanas antes, apenas 2 semanas antes, Costa Rica pone su nombre. Sí. A veces se dice, no, pero es que detrás de Costa Rica está Estados Unidos y entonces el imperio. Y resulta, bueno, detrás de Venezuela, ¿quién apoya? China, Rusia, Cuba y Siria, digamos. Corea del Norte, Irán. Claro, pero es decir, claro que hay estos juegos de poder, de dónde está cada quien. Pero lo cierto es que, bueno, Costa Rica hace este gesto que fue muy importante. Y Fernando, yo digo para el gobierno de Nicolás Maduro, para Jorge Arriaza, que salió declarando
que haya habido solo 105 votos después de tanto tiempo de gestiones tiene que ser un mensaje a tomar en cuenta. Y 96 opuestos. Y que estuvieron con Costa Rica, efectivamente. Sí, la diferencia fue mínima. Porque fue para oponerse. Exacto, al final se lo damos parte a Brasil y a Costa Rica. Pero ahí hay un mensaje, es decir, ¿cómo es posible? El siguiente que obtuvo menos votos creo que está por encima de 150. ¿Te imaginas el mensaje que se le está mandando al gobierno de Nicolás Maduro diciendo, y como fue anónimo, mire, nosotros nos distanciamos del régimen? Eso es lo que se llama un triunfo pírrico. Totalmente. Y yo en estos días comentaba eso, es con toda la pena y ninguna gloria. Si no es para vanagloriarse de haber entrado por solamente 105 votos. Eso es un primer punto, Fernando. Y después el mensaje, te digo, que yo creo que tiene que ser tomado en cuenta en este momento por quienes manejan el poder, como diciendo, bueno, si se nos están alejando, algo está pasando con lo que se está haciendo adentro. Y la siguiente, digamos, reflexión sobre este tema, Fernando, y que por eso decía que el balance es muy positivo, y es terrible, por ejemplo, la posición de esta embajadora Nikki Haley, que había sido la representante de Estados Unidos ante el sistema de Naciones Unidas, de otro que se llama Rick Scott, que creo que es de la Florida, creo que es el gobernador, y de quienes han estado detrás de que se saliera a Estados Unidos del sistema de derechos humanos, del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo van a venir a tratar de debilitar de nuevo un cuerpo que ha producido resoluciones importantísimas en materia de derechos humanos? Recomendaciones. Recomendaciones fundamentales, progresivas, que ha nombrado relatorías también fundamentales, Fernando. Nosotros tenemos en 2010 la de libertad de asociación y manifestación pacífica con una persona electa que fue Maïna Kiai, ahora está Clément Boulet. Son dos personas de primera, defensores de derechos humanos, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, ¿cómo vamos? Y después tenemos, que fue lo que me pareció muy incongruente, dos resoluciones. A eso me quería referir, las resoluciones son importantísimas. Mira, y esto... irreversibles. Exactamente, ya están decididas. Hay una, tú sabes que, de nuevo, en estos procesos de toma y dame, de negociación, como estaba planteado por varios grupos y cuando nosotros participamos en el Consejo de Derechos Humanos con la alta comisionada en julio, habíamos pedido la creación de una comisión de investigación. Correcto. Como la comisión de investigación es como el máximo de los cuerpos para investigar situaciones graves de violaciones de derechos humanos y para determinar responsabilidades individuales. Es la responsabilidad mayor, la palabra mayor. Exacto. Entonces, por ejemplo, Noruega, la misma oficina, la alta comisionada, decían, oye, esto es un paso es muy alto cuando estaba todavía las conversaciones promovidas por Noruega. Importantísimas, por cierto, digamos, que se den este tipo de procesos en una situación tan compleja como la nuestra. Bueno, como Venezuela no quería la comisión de investigación y había algunos que pensaban que era un paso demasiado fuerte. No quería nada. No quería nada en aquel momento, pero ante la posibilidad de que se designara la comisión de investigación, prepara Venezuela junto con estos aliados, Irán, Nicaragua, Siria, Argelia, Corea del Norte, Turquía y Palestina, una resolución propia. Esa resolución se pasa el día anterior de la que después es adoptada, y ahora diré un poco más de ella, y el gobierno de Nicolás Maduro cede en una cantidad de puntos, Fernando. Esta resolución obliga ya al Estado venezolano. De nuevo, estos fueron los aliados y esta fue la resolución presentada. Entre otras cosas, tiene esto que es fundamental. Por ejemplo, acoge los compromisos contraídos al término de la visita de la alta comisionada a la República de Venezuela de atender las preocupaciones relativas a la situación de derechos humanos y exhorta al gobierno a que los cumpla plenamente. Pero después hay otra cosa, que es que dice que se establezca la oficina de la alta comisionada en el país y dice no solamente el establecimiento, sino que además tengan incluido el acceso ilimitado a todas las regiones del país y centros de detención y el fortalecimiento del sistema judicial.
Esto es suscrito por nosotros, Claro, Fernando. ¿Sí está o no? aceptando ser inspeccionado. Está aceptando la inspección. Porque no le queda más remedio. Y después dice otra cosa también, aunque habla de las medidas coercitivas, que es cierto, pero fíjate esto que dice, que han agravado efectos de la crisis económica, están reconociendo la crisis y en consecuencia de la situación humanitaria del pueblo venezolano. Vamos a hacer el último break para registrar los créditos de la estación y culminamos entonces con el cierre. Magnífico. Adelante. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.